Muy bien, continuamos con más aquí en Visión Central, ahora con su secuencia Visión Salud, y me acompaña el día de hoy la licenciada Carla Gutiérrez. Ella es representante del Colegio de Nutricionistas y con ella vamos a tocar un tema bastante interesante, así que presten mucha atención porque vamos a hablar acerca de qué consumir para controlar la diabetes. Licenciada, bienvenida a Visión Central, a Visión Salud. ¿Cómo estás, Jimmy? Buenas noches. Bueno, para mí es un gusto poder estar aquí para poder compartir algunos tips nutricionales de cómo controlar y prevenir sobre todo esta enfermedad crónica transmitible, ¿no? Más que nada, la diabetes es... nosotros tenemos que reducir el consumo de azúcares simples en nuestra dieta, ¿no? Porque sabemos que la diabetes es el exceso de azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que las células no logran absorber el azúcar que el cuerpo necesita, entonces la persona diabética se siente cansada, fatigada, va a tener una serie de disfunciones a nivel de muchos órganos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a controlarlo. ¿Y cómo lo vamos a controlar? A través de una buena alimentación y sobre todo fomentando estilos de vida saludables, ¿no? Hablamos de hábitos saludables, más que nada lo que es una buena alimentación y también fomentar la actividad física, porque se ha demostrado que hay una mejoría en la persona diabética cuando realiza algún tipo de actividad física, ya sea moderada o intensa, ¿no? Como algún tipo de deporte. Muchas personas cuando le dan la noticia de que padecen de diabetes, en realidad ven su mundo cambiar radicalmente. Claro. Específicamente en el tema de la alimentación, ¿qué hábitos se deben cambiar en cuanto a la alimentación de una persona diabética? Ok, primero es no deprimirse, porque si bien es cierto, la diabetes es una enfermedad irreversible, algunas piensan, como tú lo has dicho, que es el fin del mundo, ¿no? Entonces se deprimen, ¿no? Y también eso condiciona un estrés emocional, ¿no? Entonces, más que nada es cambiar los hábitos alimentarios, ¿no? Mayormente, para que una persona tenga diabetes, no quiere decir que ha llevado en su gran mayoría malos hábitos de alimentación, exceso consumo de azúcares, gaseosas, dulces, ¿no? Entonces es cambiarlo por hábitos y una alimentación mucho más sana, favoreciendo el consumo de carbohidratos complejos, ¿no? De granos integrales, de legumbres y sobre todo incentivar mucho el consumo de las frutas y verduras, ¿no? Por eso es muy importante que la persona diabética, de acuerdo al estado nutricional que tenga, lleve una asesoría, ¿no? Supervisada por un profesional de la salud, en este caso el nutricionista, para que pueda determinar cuál es el valor o la tasa metabólica basal, ¿no? Su realidad nutricional que necesita para nosotros poder controlar la alimentación. ¿El esquema alimenticio para una persona diabética siempre va a ser el mismo para cualquier persona que padezca de diabetes? No, o es personalizado? Exacto. Cada persona es un mundo diferente, ¿no? El requerimiento nutricional o tus necesidades nutricionales tuyas son diferentes a las mías, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo diferente, son requerimientos de energía, de proteínas, grasas totalmente diferentes, por eso que es importante, ¿no? Que esté supervisado por un profesional, ¿no? Entonces, un esquema de una persona diabética, no solamente hablamos de hábitos saludables, sino también llevar una alimentación sana desde la hora que se levanta hasta la hora que se acuesta. Hablamos de respetar los horarios de comida, ¿no? Que muchas veces por el día a día no lo hacemos, desde llevar lo que es un buen desayuno, que es elemental, no solamente para las personas diabéticas. Para ir armando un esquema general, pero teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar, ¿no? Que es una dieta o una alimentación personalizada, siempre acompañada de un especialista, pero de manera general, en un esquema alimenticio para una persona diabética, ¿qué podríamos considerar un desayuno adecuado? Ok, un desayuno adecuado para una persona diabética sería desde un comienzo introducirlo en el consumo de granos o cereales integrales. Por ejemplo, la avena es un gran aliado en los pacientes diabéticos, ¿no? Avena, puede ser quinoa, ¿no? Algún tipo de cereal, ¿no? Evitar el exceso de pan, el exceso de harina, porque esos son carbohidratos simples, ¿no? De repente reemplazar todo lo que son los panes o harinas por algún omelette, ¿no? Algunas claras de huevo, ¿no? El pan integral. El pan integral sí se puede consumir, pero moderando las cantidades. Puede ser 1 a 2 rebanadas como máximo, pero cuando ya hablamos de personas diabéticas, algunas se exceden en el consumo y dicen, bueno, soy diabético, voy a consumir pan integral, y piensa que comiendo 5 o 5 panes no pasa nada, pero en realidad si hablamos en el tema calórico, el pan francés
vamos a llamarlo así, con el pan integral, tienen casi la misma carga calórica. Lo que se diferencia es que las harinas integral les han añadido fibra, ¿no? Y que favorece en este caso la reducción de glucosa en sangre. Pero siempre es muy importante moderar las cantidades que la persona consume, entre 1 a 2 rebanadas. Tener en cuenta el control de calidad y cantidad, entonces, ¿no? Es correcto. En cuanto, para pasar a la siguiente etapa en el esquema que estamos armando con usted, por ejemplo, para acompañar la avena, la quinoa y reemplazar el dulce, el azúcar, ¿qué se podría hacer? Ok, se podría comer una pequeña porción de fruta picada, ¿no? Evitar sobre todo el consumo de jugos, ¿no? ¿Por qué? Porque los jugos al momento que son licuados pierden fibra. Entonces, en este caso, los diabéticos, un aliado en nuestra alimentación para reducir el azúcar va a ser la fibra. ¿Bien? Entonces se debe consumir una porción de fruta pequeña, que puede ser sobre todo las frutas cítricas altas en vitamina C, para evitar más que nada, claro, todo lo que son jugos, ¿no? Evitando el azúcar, definitivamente. Evitando el azúcar, definitivamente. Muy bien, vamos a invitar a todos los televidentes a que puedan comunicarse con nosotros. Tienen los teléfonos en pantalla y los van a tener para que puedan hacer sus consultas a la licenciada Carla Gutiérrez. Ya lo saben, estamos hablando acerca de ¿qué alimentos se deben consumir para controlar la diabetes? Si usted tiene algún familiar o tiene diabetes, entonces aproveche que estamos con la licenciada Gutiérrez para que responda a todas sus inquietudes. En cuanto este esquema que estamos armando con usted, licenciada, pasamos ya al almuerzo. ¿Qué es lo que se debe de evitar? ¿Cuál es la recomendación que nos da en cuanto a un almuerzo saludable? Ok. En el almuerzo de una persona diabética es elemental que siempre esté presente la fibra. En este caso, la fibra lo vamos a obtener de las verduras. Okay. Siempre he dicho que en nuestro país nosotros tenemos una gran biodisponibilidad de vegetales, ¿no? Podemos escoger desde vegetales crudos hasta vegetales cocidos, pero siempre es importante que esté presente, no en crema, para no perder la fibra, sino propiamente como una ensalada, ¿no? Que puede ser lechuga, tomate, pepino. Hay algunos vegetales que se pueden restringir en las personas diabéticas, como la beterraga y la zanahoria. ¿Por qué? Porque el índice glicémico de estos alimentos no es alto, es decir, tiene una buena composición de azúcar dentro de sus nutrientes, ¿no? Entonces, consumir una porción de ensaladas. Cuando habla de ensalada, por ahí pueden haber personas que sí disfrutan de una ensalada, las personas diabéticas, pero ¿cómo aderezarla sobre el aliño con el que se debe acompañar? ¿Cuál es el adecuado y qué se debe de evitar? El aliño debemos de tratar que sea lo más natural posible. Limón, un poquito de sal, de repente agregarle vinagre balsámico o aceite de oliva para poder acompañar, ¿no? Entonces, evitar todo lo que son esas mayonesas o esas vinagretas a bases, ¿no?, de mayonesa, ¿no?, a base de grasas. Licenciada, tenemos una llamada telefónica, vamos a responderla. Aló, buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por favor? Aló, buenas noches. Vale, vamos a recuperar la comunicación en un momento. Ayer lo saben, ¿aló? Tenemos el teléfono en pantalla para que puedan hacer sus consultas a la licenciada Gutiérrez. El tema interesante: ¿qué alimentos se deben consumir para controlar la diabetes? ¿Aló? Aló, buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por favor? Sí, buenas noches. Mi nombre es Martín. Martín, ¿qué tal? Dinos, ¿cuál es tu consulta para la licenciada? ¿Tú padeces de diabetes o tienes algún familiar que tenga diabetes? Bueno, en realidad quería hacer una pregunta personal a la nutricionista. Lo que pasa es que tengo ya más de 5 años entrenando en el gimnasio, y lo que quiero es subir mi masa muscular, pero siento que como de todo y no engordo. Estoy muy preocupado por eso, estoy bajo de peso. A ver, licenciada, no es el tema, pero a ver si podemos responderle a nuestro televidente. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando las personas que están en el gimnasio no suben de peso, también pasa por el tema de la contextura, ¿no? Nosotros tenemos contextura endomórfica, ectomórfica, en este caso, que son las personas más delgadas, ¿no? Que se recomienda, muy aparte de hacer ejercicios, en este caso anaeróbicos, ¿no?, a través de pesa, complementarlo con una alimentación
alimentación, ¿no? Que esté supervisado por un nutricionista que vaya de acuerdo al gasto energético que la persona va a realizar. Muchas veces en este tipo de dietas nosotros lo que hacemos es incrementar el consumo de proteínas, el consumo de algunos carbohidratos también, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el músculo no solamente necesita proteínas, sino también de carbohidratos. Tendría que pasar en este caso por una consulta nutricional para ver sus requerimientos, ¿no? Calóricos, sus necesidades nutricionales, y puede hacerle todo un plan para que pueda subir de peso, ¿no? Pero en sí el metabolismo de esta persona es un metabolismo acelerado, ¿no? Que muchas veces no lo asimila rápidamente, por eso que es importante que nosotros hagamos todo un esquema para que pueda subir de peso. Muy bien, licenciada, ya lo saben, pueden ustedes seguir comunicándose al teléfono que tenemos en pantalla para responder sus consultas sobre el tema de alimentación en personas diabéticas. Aló, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Aló, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Emilio Bustamante. ¿Cómo está, señor Emilio? ¿Cuál es su consulta para la licenciada Gutiérrez? Me consulta lo siguiente, buenas noches, doctora. Me consulta lo siguiente. Yo tengo casi 19 años de diabetes. Entonces me consulta lo siguiente. Por ejemplo, en el desayuno yo estoy tomando un huevo pasado. Y bueno, manzanilla y a veces un pan. Y en el almuerzo mayormente tomo sopa de verdura y también pollo sancochado, ¿no? Así realmente, no sé, otra cosita, no sé cómo podría, digamos, pues me consulta. Y otro, mi azúcar siempre me sube cuando tomo azúcar, como se llama arroz. Eso quisiera saber por qué. A ver, Emilio. Sí. ¿Podría bajar el volumen de su televisor, por favor? Pero creo que ya le estamos entendiendo. Nos está explicando el señor Emilio cuál es la dieta que él sigue. Vamos a responderle en un momento, pero ya tenemos anotado la consulta del señor Emilio. Mientras recibimos otra comunicación, ¿le parece? Y vamos anotando las preguntas. Aló, buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Aló? ¿Cómo está? Por favor, ¿podría bajarle el volumen al televisor para poderlo escuchar con más claridad, si es tan amable? Sí, lo bajé. Listo, muy bien. ¿Cuál es su consulta, caballero? Bueno, mira, hace aproximadamente 3 meses, el 2 de agosto, me saqué el análisis para la glucosa. Me salió 4 glucosa. Me asustaron como conté, pero le saqué en una clínica particular. Pasé al seguro, porque yo tengo seguro. Me dijeron que no le servía el seguro. Me mandaron a sacar otros análisis en el mismo seguro ya, pero al mes. Exactamente el 6 me sacaron esos análisis. Salí con 94 de glucosa. No sé a qué se debe tanta diferencia que hay los años. Me volví a sacar otra persona al otro mes, que me salió con 88. A ver, ¿podría hablar un poquito más cerca del teléfono para poderlo captar bien? ¿Nos explica que se han realizado diversos análisis de la glucosa? Así es. ¿Y los resultados que le han dado, cuáles han sido? ¿O qué es lo que le ha dicho su médico? El primer resultado me salió con 220. 220. ¿Ok? Segundo, me saco al mes, me sale con 94 de glucosa. 94. Al okay. mes me saco otro tercer análisis que me sale 88.4 de glucosa. No sé a qué se debe esa gran diferencia de la primera que me saqué a la tercera. La segunda y tercera no hay mucha diferencia, ¿no? Pero entre la primera sí. Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a escuchar la respuesta de la licenciada. Primero, estamos hablando con el tema del señor Emilio. Él nos comenta que es una persona diabética que tiene años con esta condición. Nos mencionaba, ¿no?, que en su desayuno ya tiene una rutina, el huevo pasado, un pan, una bebida y una infusión. En su almuerzo, la sopita de verduras y el pollito a la plancha.
¿Va por un buen, está considerando que tiene un buen estilo de alimentación? No está mal la alimentación del señor, pero sí tendríamos que complementar, porque también uno de los principios de una alimentación balanceada es que la alimentación tiene que ser variada. Claro. ¿No? Si consume todos los días, qué aburrido. Lógicamente que no solamente el paciente diabético, sino cualquier persona se va a aburrir. Bueno, en el desayuno no solamente restringirlo a una infusión, ahí podría combinarlo con algún tipo de cereal complejo como una avena, una taza de quinoa, una taza de maca, ¿no? Añadirle, si es importante, una porción de fruta picada que podría ser entre papaya, melón, sandía, ¿no? Siempre optando por las frutas cítricas, ¿no? Y, por ejemplo, en lugar de consumir el huevo pasado, podría ser el huevo de repente revuelto, pero sin aceite, ¿no? Podría ser un omelette de vegetales cocidos, ¿no? O sea, buscar más que nada alternativas, ¿no? Ahora, en el almuerzo está bien que tome la sopa de verduras, pero aparte de esa sopa de verduras, complementar con alguna porción de ensaladas. Pues, por ejemplo, podemos alternar un día vegetales crudos, otro día vegetales cocidos, ¿no? Y no necesariamente el pollo tiene que ser sancochado. Podemos hacer un pollo a la olla, un pollo al horno, todo depende de la preparación y de la sazón. No necesariamente el hecho de que sea un guiso, un estofado, tiene que ser alto en grasas, ¿no? Entonces, también tenemos que aprender en este caso a cocinar alimentos con poquito contenido de aceite, ¿no? Muy bien. Puede ser guisos, estofados, puede ser un seco. Y ahora, variedad también de carnes magras. No solamente pollo, el pescado es pescado es un gran aliado porque justamente tenemos grasas poliinsaturadas que son grasas saludables, ¿no? Puede ser pescado, puede ser pavo, puede ser pavita, ¿no? Las carnes rojas se va a restringir, depende cómo está el perfil lipídico del paciente, ¿correcto? Si es un paciente diabético que su colesterol y triglicéridos están dentro de lo normal, se puede consumir carnes rojas una vez a la semana, no grandes cantidades, lógicamente, sino promedio de 80 gramos, una porción pequeña, ¿no? ¿El arroz es un buen acompañante? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en este caso el arroz se recomendaría a una persona diabética consumir entre 3 a 4 cucharadas de sopa, ¿no? La proporción indicada. ¿Qué pasa? Que nosotros los peruanos estamos acostumbrados pues a comer una buena cantidad, entre 8 o 9 cucharadas, entonces ya es demasiado. Ahora, si creo que el señor dijo que cuando consumía arroz se le elevaba, ¿no?, la cantidad de glucosa, podríamos optar por otros cereales también complejos, como en lugar del arroz, la quinoa, una porción de quinoa, o de lo contrario una porción también de trigo, ¿no? Entonces también podríamos optar o cambiar por esos cereales, no necesariamente que sea el arroz, ¿no?, de manera cotidiana. Y bueno, al finalizar el almuerzo, ¿no?, como hay algunas personas que siempre les gusta comer un postrecito o algo dulce, podríamos variar entre una gelatina dietética que no contenga azúcar y otro día una fruta natural, ¿no? Siempre haciendo énfasis en la fruta natural. Muy bien. Es importante no recalcar que la cena, ¿no?, también tiene que estar incluidos los vegetales, ya sea en sopa o sea en una ensalada, y acompañarlo de algún tipo de proteína, ya sea pollo, pavo, pescado. Si en la noche restringir un poco el consumo de cereales, sí, porque ya estaríamos cubriendo el requerimiento de la fibra con la proteína. Muy bien, licenciada. Tenemos pendiente la otra consulta del televidente, pero tenemos otra llamada, nos informan. A ver, vamos a recibir la llamada. Aló, buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por favor? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me llamo Humberto. Humberto, ¿cuál es tu consulta para la licenciada? ¿Qué tal? Quería preguntar, lo que pasa es que como yo tengo familia que ha sufrido de diabetes y tienen sobrepeso, y quisiera saber cómo podría yo evitar para que no a un futuro me pueda pasar lo mismo. Muy bien, la manera de prevenir, ¿de qué manera? Gracias, Humberto. Sí, es cierto, las personas con padres o familiares con antecedentes, ¿no?, de diabetes, sí tienen un alto riesgo de padecer esta enfermedad, más aún si son personas con sobrepeso, obesidad. La única manera nosotros de poder prevenir y hacerle la lucha o contrarrestar el hecho de padecer diabetes es fomentar hábitos de vida saludable. Y hemos dicho que hábitos de vida saludable se va a dar a través de una alimentación balanceada y practicar algún tipo de actividad física, ¿no? Si nosotros acompañamos actividad física y una buena alimentación, vamos a reducir no solamente la diabetes, sino también el sobrepeso, la obesidad. Para que nos capte nuestro televidente Humberto, si no me equivoco, cuando menciona hábitos en cuanto a alimentación saludable, ¿qué es lo que debería restringir, considerando que
podría ser un candidato a padecer de diabetes. Claro, más que nada evitar todo lo que son los azúcares simples, las gaseosas, ¿no? En un vaso de gaseosa tenemos aproximadamente 4 cucharadas de azúcar, que es un exceso, ¿no? Los frugos, los alimentos industrializados, evitar todo lo que son las comidas chatarras, ¿no? También todo lo que son las grasas trans, ¿no? Entonces, evitar todos esos alimentos que sabemos que no nos aportan calorías, que no nos nutren y al contrario nos llevan justamente a padecer este tipo de enfermedades. Licenciada, ¿y a partir de qué edad una persona que tiene antecedentes en la familia, antecedentes de familiares diabéticos, debería hacerse sus análisis, sus chequeos para saber si padece o no diabetes? En realidad, actualmente no tenemos una edad establecida en la que diga, no, a partir de los 30 años hacia adelante te puede dar diabetes, porque actualmente, con el mundo moderno, en el mundo moderno donde nosotros vivimos, se están dando ya casos de diabetes desde la adolescencia, ¿no? Niños, adolescentes, adultos en una edad promedio, ¿no? Entonces, lo ideal sería en todos los ciclos o en todas las etapas de la vida siempre cuidar la alimentación. Si yo, por ejemplo, soy una madre de familia y que veo que mi hijo o mi hijo adolescente no se está alimentando bien, pues llevarle un control, cómo va la glucosa, porque hay muchos adolescentes que por una mala alimentación hacen diabetes a temprana edad, ¿no? Sobre todo en este caso de la diabetes hay que evitar las complicaciones. ¿Por qué? Pacientes diabéticos es candidato a desarrollar enfermedades cardiovasculares, entonces hay que tener cuidado. Candidato a desarrollar hipertensión. Es como que va la diabetes enlazado a otras enfermedades, ¿no? Entonces tenemos que nosotros reducir las complicaciones para prevenir la aparición de otras enfermedades. Muy bien, licenciada. Teníamos otra consulta pendiente de nuestro amigo televidente que nos hablaba acerca de sus análisis de glucosa, que en el primer resultado en cuanto a glucosa se le había detectado 220, en el segundo 94 y en el tercero 88.4. Este cambio entre el primero y el segundo de 220 a 94, ¿a qué se debe? Que es algo que le preocupa al televidente. Claro. Eso tendríamos más que nada que analizar. ¿Por qué? Los niveles de glucosa normal en las personas es entre 70 a 110. Cuando ya la persona tiene 220, estamos hablando ya de un paciente diabético, no quiere decir que si en la segunda prueba bajaron los niveles ya me curé y ya no soy diabético. No, hemos dicho que la diabetes es una enfermedad irreversible. Todo va a depender del tratamiento que se le dio a la persona cuando tenía esos 220. Usualmente el paciente diabético lo primero que hace es atenderse con el médico endocrinólogo, el endocrinólogo, que va a determinar la cantidad, ¿no?, de medicina que va a recibir. En este caso es muy común que tomen la metformina o diversos fármacos. Entonces el cuerpo reacciona de diferente manera. Si a estos fármacos nosotros le adicionamos una dieta estricta, ¿no?, porque usualmente cuando el paciente recién le diagnostican diabetes se asusta tanto que el primer mes dejan de comer todo, ¿no? Entonces lógicamente bajan su glucosa, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya me sané, primer mes, 2 meses, 3 meses, pero si no ha llevado una educación alimentaria o no sabe qué comer y qué no comer, es muy probable que de aquí a los 6, 8 meses vuelva a reincidir en lo mismo y vuelva a elevar el tema de la glucosa. Ahora, ese cambio de 200 a 94, sí, 84 puede deberse también por el tema de la medicación que ha estado recibiendo, ¿no? O cómo has llevado la dieta. Tendríamos que hacer un análisis más personalizado para ver qué es lo que ha pasado. Pero sí, la persona que desarrolla esta enfermedad es para toda la vida. Muy bien, licenciada. Vamos con la siguiente comunicación telefónica. Aló, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre, por favor? Bienvenido. José Luis Hacho, soy. Estoy llamando de acá, de la zona C. Muy bien, José Luis. ¿Cuál es su consulta? Mira, tengo un hormigueo acá en la pierna, pero así comentando con sus compañeros, puede ser diabetes, me dijeron. Entonces, como un hormigueo tengo acá en la pierna, de la rodilla casi el muslo. Sí, se podría dar. Lo que pasa es que cuando ya hay un exceso de glucosa en sangre, la diabetes se puede presentar de diversas maneras. Por ejemplo, en este caso, un hormigueo en los miembros superiores o inferiores se puede correlacionar a lo que es una neuropatía diabética, ¿no? Entonces sería importante que vaya un médico, ¿no?, para que le haga sus análisis correspondientes y ver si es realmente por un tema de glucosa, ¿no?, o qué es lo que está pasando. Puede ser otro. Exacto. Nosotros no podemos de frente autodiagnosticarnos. Claro. Tenemos primero, ¿no?, que pasar la consulta, hacernos nuestros exámenes, nuestros
nuestros valores bioquímicos para poder ver qué es lo que está pasando. Es importante que vaya entonces José Luis a una consulta al médico para saber exactamente a qué se debe este malestar. Muy bien, tenemos una última comunicación. Aló, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, me llamo José Luis también. José, un favor, te pido por favor que bajes el volumen al televisor para poder escucharte con claridad. Te esperamos un segundo. Bajamos el volumen del televisor y vamos a luego recepcionar tu llamada para poder entenderte. A ver. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Listo. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Me llamo José Luis Pica Morales. José Luis, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta para la licenciada? Le quiero consultar a la licenciada lo siguiente. Mire, yo hace poco me he hecho un examen de laboratorio y tengo la glucosa 102, colesterol 227. Colesterol 227. Sí. Ok. Y triglicéridos 168. Triglicéridos 168. ¿Esos han sido tus resultados en el último análisis que te han hecho, que te han realizado? Sí, eso es. No sé si todavía si es un diagnóstico o todavía no sé si la licenciada me confirme, por favor. A ver, vamos entonces. ¿Quiere hacerle una consulta, José Luis, con los Sí, datos que nos han brindado? se ha sacado examen de glucosa. ¿De glucosa también, José Luis? Sí, glucosa. ¿Glucosa cuánto tienes? 102. 102, colesterol 227, triglicéridos 168. De acuerdo a esto, gracias José Luis. Vamos a escuchar a la licenciada de acuerdo a estos resultados, la situación de José Luis, ¿cuál sería? De acuerdo a los valores bioquímicos de José Luis, todavía no está desarrollando diabetes, más que nada ahí es el problema, el exceso de grasa en sangre, ¿no? Su perfil lipídico está elevado, el colesterol ya cuando pasa de 200 ya hablamos que está alto y los triglicéridos, el rango normal es hasta 150 miligramos por decilitro, ¿no? Tiene 168, entonces quiere decir que estamos hablando de una dislipidemia. Ahora, la glucosa, si bien es cierto, está dentro del rango de lo normal, pero hay que tener cuidado porque justamente uno de los primeros valores que se empiezan a elevar son las grasas, ¿no? Para después pasar a lo que es la glucosa. Entonces, como que el cuerpo nos va avisando, si ya nosotros estamos en un sobrepeso, ¿no? Es como que, cuidado, vamos a llegar a una obesidad y ya la obesidad se desarrolla todo este tipo de enfermedad. En este caso, José Luis no está haciendo un cuadro de diabetes, pero sí está haciendo un perfil lipídico, lo que es una dislipidemia, que también hay que tener cuidado, ¿no? Y tener una atención o un manejo integral para esta enfermedad. Mantener los buenos hábitos que ha recalcado, licenciada. Para ya finalizar, el tiempo lamentablemente se pasó volando, pero un mensaje final para las personas y también para los familiares de las personas diabéticas. Se viene la temporada navideña y las salas de emergencia suelen estar saturadas de personas diabéticas por todo lo que acompaña a estas fiestas, estas festividades en cuanto a la alimentación, ¿no? Claro, más que nada en lo que son las fiestas navideñas, no es restringir de los alimentos a los diabéticos, sino más que nada cuidar las cantidades que ellos consumen, ¿no? Porque también decirle, bueno, tú eres diabético, no vas a comer panetón o no vas a tomar un poco de chocolate, ¿no? Entonces hay que medir las cantidades que ellos puedan consumir y sobre todo cuidando la carga calórica que ellos puedan tener durante el día. Si ellos no saben controlar bien su alimentación, es importante que se asesoren con un profesional para que les puedan indicar qué comer, qué no comer y sobre todo recomendar que los alimentos calóricos lo consuman en las primeras horas del día para que en el resto del día puedan quemar esas calorías vacías, esas calorías extra a través de actividad física. Recordemos que el secreto es mantener un equilibrio entre lo que uno consume y lo que uno gasta, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer durante el trayecto del día. Y mi consejo final, no solamente para los pacientes diabéticos, sino para el público en general, es mantener hábitos de alimentación saludable. Siempre he dicho lo que es alimentación balanceada y practicar algún tipo de actividad física. Actividad física, siempre importante, licenciada. Muchísimas gracias, creo que nos ha servido toda la información que nos ha brindado el día de hoy, a poner en práctica todos los consejos de la licenciada Carla Gutiérrez, de acudir siempre a un nutricionista. Gracias, licenciada, nuevamente. Gracias a ti, Jimmy. Si nuestros amigos quieren contactarse con usted, ¿cómo podrían hacerlo? En la clínica Javier Prado, ¿no? Los teléfonos son 440-2000.
Muy bien, perfecto, licenciada. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa, pero luego regresaremos con más información aquí en Edición Central.